Saludos internautas. Los dinosaurios siempre nos resultan fascinantes, pero hemos estado totalmente equivocados sobre su desaparición. Siempre nos han contado que hace 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra, o al menos la mayoría, porque aunque las aves son sus descendientes directos, esta historia no trata de ellas, sino del fin de sus colosales antepasados, los dinosaurios no avianos. Y atentos, porque lo que os voy a decir os va a dejar de piedra. La verdadera historia del final de los dinosaurios no fue por un meteorito, por erupciones volcánicas o una supernova. Su historia es mucho más compleja, y esto es algo que hay muy poca información y seguro que nadie te ha contado. Pero revisando el registro geológico, he encontrado datos inquietantes. Esto ha sido confirmado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Cambridge y la institución Smithsonian. Os voy a dar todos los datos que ocurrieron durante el gran reinado de los dinosaurios y justo lo que pasó después. Algunos os pondrán los pelos de punta. Estoy seguro que después de ver este vídeo, tu concepto de los dinosaurios, la vida y el futuro de nuestra especie cambiará para siempre. Los científicos llevan años recopilando muchas pruebas sobre la historia de los dinosaurios y la historia de nuestro planeta, y están intrigados por saber qué les ocurrió realmente y cómo se extinguieron. Las hipótesis que se barajan es que los dinosaurios ya estaban en declive antes del meteorito de Chicxulub en el Golfo de México. Un hecho del que siempre se ha pensado que produjo la extinción de los dinosaurios no aviares y de aproximadamente el 80% de las especies terrestres, a excepción de algunos mamíferos, nuestros antepasados. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que los dinosaurios no estaban en declive antes de extinguirse. El registro fósil nos ha engañado durante décadas, y ahora por fin tenemos parte de la historia completa. Lo que siempre nos han contado es que hace 66 millones de años, los dinosaurios ya se estaban extinguiendo, y que el meteorito solo vino a rematarlos. Pero según una nueva investigación que ha sido publicada en el Current Biology y por científicos de la Universidad College de Londres, lo ha cambiado todo. Los dinosaurios sí estaban prosperando. ¿Y por qué nos hemos equivocado? Pues porque cuando analizamos los registros fósiles del Mesozoico, los científicos vieron que el número de fósiles datados cada vez era menos diverso conforme nos acercábamos a finales del periodo Cretácico, que es cuando impactó el meteorito. Pero eso no significa que los dinosaurios estuvieran en declive. Y aquí es donde viene esta nueva y sorprendente teoría del estudio, llamada estructura del registro fósil de dinosaurios del Cretácico final en América del Norte. Los autores se basaron en una técnica estadística novedosa que se basa en modelos de ocupación, analizando al menos 8.000 fósiles de 4 grupos de dinosaurios más significativos antes que se extinguieran, entre ellos los hadrosáuridos, que son los dinosaurios de pico de pato, los ceratópsidos, el famoso triceratops, los anquilosáuridos, que parece que llevan coraz y colas como maza, y los ya muy conocidos como tiranosáuridos, y por supuesto el Tyrannosaurus rex. El resultado fue sorprendente. Los datos nos dijeron que algunos dinosaurios podrían haber estado en lugares donde no se han hallado fósiles, lo que cambia cómo entendemos su extinción. Explicado de forma simple, esto quiere decir que menos fósiles no significa menos especies vivas, sino la dificultad de detectarlos, y esto se debe a varios factores clave. Lo primero es que no todos los dinosaurios se fosilizaron. En segundo lugar, el clima, ambiente y zonas húmedas hacen que los restos se descompongan más rápido. En tercer lugar, no se ha excavado en todos los lugares. Y por último, el clima como la erosión, los terremotos o la misma actividad humana pueden borrarlos del mapa. Esto significa algo aún más espeluznante. Si los dinosaurios no estaban en declive, entonces su extinción fue más repentina y catastrófica de lo que creemos. ¿Es eso cierto? Lo que sí sabemos es que en esta parte necesitamos reescribir la historia. Pero si os creíais que aquí acababa la cosa, aún no habéis visto nada. Imaginaos si todo lo que te han contado del meteorito de México es mentira. Pues estad atentos, porque este trabajo es tan provocador como fascinante. Los científicos creen que la diversidad de los dinosaurios era estable con un riesgo de extinción muy bajo,
y que una catástrofe como la del asteroide no fue el único factor de su desaparición. Antes y después del impacto del asteroide, hubo una serie de erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es India. Las trampas de Deccan. Estas liberaron enormes cantidades de CO2, azufre y otros gases, y esto causó un cambio climático abrupto, enfriamiento por azufre seguido de un calentamiento por CO2. Y todo esto ha sido confirmado por Paul Wren, geólogo de la Universidad de California, Berkeley. Y no solo eso, usando una técnica de datación de alta precisión en las rocas tectitas que se formaron durante los impactos de los meteoritos, se ha concluido con mucha precisión que el impacto de Chicxulub se produjo hace 66.038.000 años. Esto es impresionante. Nunca habíamos obtenido una fecha tan precisa. Sin embargo, esto no quiere decir que la única causa sea la del meteorito. La mayoría de la comunidad científica acepta que el impacto de Chicxulub fue el desencadenante principal, pero reconoce que otros factores como las erupciones de Deccan pudieron agravar la crisis. Estamos de acuerdo en todo esto. Sin embargo, no nos han contado algunas cosas más importantes que prometo revelar. Lo que queda claro es que no interpretamos bien el pasado. Los registros fósiles a veces son incompletos, sujetos a condiciones climáticas y otros factores. Por ejemplo, si nos extinguiéramos mañana mismo, nuestros restos fósiles podrían sobrevivir docenas de millones de años. Pero no necesariamente en las zonas más pobladas habría más huesos, sino en las zonas donde se pudieran conservar mejor. Un estudio de la Universidad de Bristol estimó que si se fosilizaran, los restos de las actuales ciudades costeras serían detectables dentro de 100 millones de años como capas ricas en plástico y metales. Volviendo al tema de los dinosaurios, algunos me diréis, entonces si no hubiera impactado el meteorito en México no estaríamos aquí. Los dinosaurios estaban perfectamente adaptados al clima. Eran los reyes sobre la Tierra y seguramente no hubieran dejado evolucionar a los mamíferos. Así que no. Según este estudio, sin meteorito y sin erupciones volcánicas, nosotros no estaríamos aquí en este momento. Pero todos sabemos que la historia de las especies es demasiado compleja. Lo que os voy a decir ahora sobre la historia de los dinosaurios es tan importante que os dará que pensar y os pondrá los pelos de punta. Esto no es parte de ningún estudio específico. Es solo una recopilación de datos del registro geológico de la época de los dinosaurios. Los dinosaurios fueron los amos sobre la Tierra durante 170 millones de años. ¿Os podéis imaginar eso? Es como multiplicar la historia de la especie humana desde el primer homínido 57 veces. ¿Os pensáis que los dinosaurios evolucionaron de pronto y luego desaparecieron por un meteorito y erupciones volcánicas hace 66 millones de años? Pues estáis equivocados. ¿Qué pasó durante 170 millones de años? ¿Sabías que la aparición de los dinosaurios fue debido a una extinción masiva anterior? Retrocedemos nuestra máquina imaginaria del tiempo hace 234 millones de años. Intensas lluvias torrenciales y erupciones volcánicas de la provincia magmática de Wrangellia liberaron gases venenosos, causando un calentamiento extremo y llevando a la extinción de muchas especies. Fue la oportunidad perfecta para los dinosaurios que florecieron en este nuevo orden. Esto se conoce también como evento pluvial carniense. Los primeros dinosaurios aparecieron en el periodo Triásico de forma progresiva, hace 230-201 millones de años. Era un mundo de reptiles competidores. Agarraos porque durante el reinado de los dinosaurios se produjeron más de 50 impactos de meteoritos de más de 1 kilómetro de diámetro, miles de tamaño menor y al menos 10 cambios climáticos graves y 5 megaerupciones volcánicas. Algo bárbaro. Pero solo nos centraremos en los meteoritos registrados. Hay al menos 6 impactos de meteoritos gigantescos con extinciones de dinosaurios y cambios en la evolución. Así que la naturaleza los puso a prueba con un gran impacto de un meteorito de más de 5 kilómetros en Manicouagan, Canadá, hace 215 millones de años. Además, pérdidas en la biodiversidad provocaron extinciones de muchas especies de dinosaurios, como los rincosaurios, fitoeusaurios, aetosaurios, rauisuquios. Pero otros más ágiles y con dietas variadas como terópodos primitivos, como Coleophysis y Herrerasaurus,
siguieron evolucionando. El antiguo continente de Pangea se fragmenta hace 201 millones de años, dando paso a grandes erupciones masivas y un calentamiento global. Es lo que se llama la cuarta extinción masiva de la Tierra. Un 76% de las especies se extinguieron. La naturaleza eligió a los que pudieron sobrevivir al cambio climático. Muchos lo intentaron, pero solo unos pocos cruzaron el umbral de fuego, y aquellos que sobrevivieron al fin del Triásico se convirtieron en titanes. Y es cuando llegamos al periodo Jurásico, hace más de 200 millones de años, donde algunos dinosaurios como los herbívoros podían medir más de 20 metros y durante el Cretácico el Argentinosaurus llegó a los 35 metros gracias a su gran adaptación al medio y a no tener depredadores. El Jurásico era un mundo cálido de 25 grados Celsius de media, húmedo, sin casquetes polares, lleno de selvas y exuberantes bosques con 4 veces el dióxido de carbono de hoy día y un 15% de oxígeno. Nuestro cambio climático podría resultar ridículo comparado con el que sufrieron los dinosaurios. Sin embargo, para especies bien adaptadas, eso era un paraíso, pero muy pronto todo iba a cambiar. Nuevamente la naturaleza puso a prueba la capacidad de las especies. Hace 167 millones de años, con un meteorito de al menos 5 kilómetros en Rusia, el cráter de impacto se llama Puchet-Katunki. El impacto de un meteorito en Morocco, en Sudáfrica, hace 145 millones de años, de más de 6 kilómetros de diámetro. Algunos ancestros de las aves, saurópodos y herbívoros sobrevivieron, pero reptiles marinos gigantes como el ictiosaurios se encaminaron hacia la extinción. Nuevamente la naturaleza cósmica puso a prueba las especies. Hace 133 millones de años en Tokonoka, Australia, con un meteorito de más de 2 kilómetros. Otro evento de extinción ocurrió en Kara, Rusia, hace 70 millones de años con un impacto de un meteorito de 3,5 kilómetros. Varias especies entraron en declive como el amonites marino. También se extinguieron los reptiles voladores, los pterosaurios. Solo quedaban formas gigantes como el Quetzalcoatlus, pero otros lograron prosperar y evolucionaron como el Triceratops, antepasados de aves modernas, tiranosáuridos y herbívoros gigantes. Como habéis podido comprobar, muchas especies de dinosaurios se extinguieron durante 170 millones de años, aunque otras sobrevivieron y evolucionaron. Y ahora sí llegamos al cráter de Chicxulub. En el período Cretácico-Paleógeno es uno de los impactos más famosos de la historia de la Tierra, asociado con la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. El meteorito se estima que medía más de 10 kilómetros de diámetro y junto con erupciones volcánicas abruptas y cambios climáticos, causaron la quinta extinción masiva que provocó que más del 80% de las especies desaparecieran. Es popular porque contribuyó a la desaparición de los dinosaurios no avianos y otras especies. Pero atentos, algunos dinosaurios no avianos no se extinguieron de un día para otro. A partir de ahí, estimaciones geológicas basadas en sedimentos del límite Cretácico-Paleógeno sugieren que la mayoría desapareció en menos de 30.000 años. Eso es 4 veces más tiempo que el periodo transcurrido de toda la historia humana desde las primeras civilizaciones. Es mucho tiempo para nosotros, pero geológicamente es un suspiro. Y aquí estamos, 300.000 años después del primer Homo sapiens, preocupados por el cambio climático, por meteoritos de 60 metros de diámetro y pandemias globales, cuando los dinosaurios sobrevivieron a catástrofes globales durante más de 170 millones de años. Resulta increíble lo compleja que es la historia. No existe principio ni fin, sino cambios, transformación y evolución. Y pensad que esto es una pequeña parte del todo, donde no prosperan ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los más adaptados al medio. Me pregunto cuántos de nosotros sobrevivirán a impactos de meteoritos, a pandemias y otras catástrofes globales. O pasará como los dinosaurios no avianos, que otra especie tomará el relevo. Somos una especie muy joven, infantil,
y que no ha salido del cascarón. Además, vivimos un parpadeo en la historia de la Tierra, y la naturaleza siempre nos va a poner a prueba. Y no hay duda que ahora mismo somos los supervivientes, y podemos vivir para contarlo. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.